Principios del derecho disciplinario. A continuación hablaré sobre el principio de legalidad y el principio de non bis in idem. Como concepto, el principio de legalidad se refiere a la obligación de todas las autoridades y funcionarios públicos de actuar en estricta subordinación a la Constitución política y a la ley y no en base a su propia discreción o voluntad. El fundamento constitucional. En el artículo 29 de la Constitución Política se indica que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones y acciones de las autoridades deben estar respaldadas por una norma jurídica previa, clara y precisa que establezca las obligaciones, derechos y límites en cada caso en particular. Asimismo, la Corte ha indicado que ese principio se caracteriza por ser una garantía fundamental que protege a todas las personas frente al arbitramiento del poder y de la autoridad pública, estableciendo que el Estado y todas sus instituciones deben respetar dicho principio en todo momento, bajo cualquier actuación o circunstancia. El rol que ocupa ese principio en el ordenamiento jurídico tiene ciertas características, pero las principales son que garantiza la protección y el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, que implica la supremacía constitucional, representa la articulación constitucional de las fuentes del derecho, rige todas las actuaciones de la administración pública, en especial las del poder sancionador, y son complementarios a ese principio, el principio de jerarquía normativa, publicidad de las normas y retroactividad y seguridad jurídica. Este principio ha tenido un bastante desarrollo desde 1991. En algunas sentencias ha sido bastante específica la Corte, como por ejemplo, en 1992 en sentencia C543 la Corte indicó que este principio es una garantía fundamental y que implica que todas las actuaciones y decisiones de la autoridad pública deben tener un fundamento legal claro y preciso. Para 1995 en sentencia C037 la Corte Constitucional indicó que el principio de legalidad indica que las normas aplicables deben ser claras, precisas y accesibles para todos los ciudadanos. Para 1993, en sentencia C358, la Corte indicó que las autoridades públicas deben actuar de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley y que deben garantizar el derecho al debido proceso en todas las actuaciones que realicen. Para el 2012, en sentencia C333, la Corte Constitucional indicó que este principio implica que toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez imparcial. Para 2018, en sentencia T305, la Corte Constitucional indica que este principio, las autoridades públicas deben motivar todas sus decisiones y actuaciones y que deben fundamentarlas en normas claras y precisas. El principio de non bis in idem. Este principio tiene su origen en el derecho romano, en donde se prohibía iniciar un nuevo enjuiciamiento contra el mismo individuo y sobre la misma materia sin importar el resultado del procedimiento precedente. Esta prohibición empezó a aplicarse en otros ordenamientos jurídicos como el italiano, el español, el inglés y el alemán, considerándose como una excepción dentro del procedimiento sancionador. Para el caso de Colombia, tiene su único antecedente en la Constitución Política de 1991, igualmente en el artículo 29, que refiere al debido proceso. Allí se hace mención a la imposibilidad de que se juzgue y condene a dos veces por lo mismo, por los mismos hechos al indiciado. Lo que quiere decir que ante la referida ley constitucional, únicamente ese principio se encuentra derivado de la interpretación del principio de legalidad y que tiene su aplicación exclusiva en materia penal. La Corte también se ha encargado de indicar que este principio implica que el Estado se haya legitimado para imponer, luego de los procedimientos legales respectivos, sanciones penales o disciplinarias cuando demuestre la ocurrencia de delitos o de faltas y concurra prueba que acredite la responsabilidad de quienes en ellos intervinieron, pero que una vez tomada una decisión y sobre la responsabilidad o inocencia del implicado, no se puede volver a retomar nuevamente ese hecho para someterlo a una nueva valoración y decisión. Algunas disposiciones constitucionales que desarrollan este principio son el artículo 9, el artículo 29, el artículo 93 y el artículo 94. Este principio tiene ciertas características. Las principales son que es interdisciplinario, que se establece con el fin de imponer un límite al ius puniendi del Estado y que consiste en la facultad que tiene el Estado en sancionar a un sujeto por la comisión de una infracción contra el ordenamiento jurídico.
También es importante precisar que el principio de la cosa juzgada hace parte integradora del principio de non bis in idem y que así como este último tiene como finalidad la seguridad jurídica, la cosa juzgada va encaminada a la inmutabilidad de las decisiones de los jueces por los hechos una vez juzgados y condenados, quedan excluidos de un nuevo proceso en la jurisdicción. También ha tenido un desarrollo jurisprudencial. Para 1992, la Corte Constitucional Colombiana estableció que el principio de non bis in idem es un principio fundamental del derecho penal y está protegido por la Constitución Política de Colombia en el artículo 29. Para 2003, la Corte Constitucional amplió el alcance de este principio, estableciendo que se aplica no solo en el ámbito penal, sino también en el ámbito disciplinario y fiscal. Esto significa que una persona puede ser sancionada 2 veces por los mismos hechos, ya sea en un proceso penal, disciplinario o fiscal. Para 2006, la Corte Suprema de Justicia de Colombia establece que el principio de non bis in idem también se aplica en el ámbito del juzgamiento de militares por parte de la justicia ordinaria, y que un militar no puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos, ya sea en un proceso penal militar o en uno penal ordinario. Para 2011, la Corte Suprema de Justicia establece que el principio de non bis in idem también se aplica en el ámbito de los procesos de responsabilidad fiscal y que una persona no puede ser sancionada 2 veces por los mismos hechos, ya sea en un proceso penal o uno fiscal. Para 2014, la Corte Constitucional establece que en los casos de corrupción, el principio de non bis in idem puede ser excepcionado si existe una clara separación entre los aspectos penales y fiscales de la conducta y si se garantiza el derecho a la defensa y al debido proceso. Para 2019, la Corte Suprema de Justicia establece que el principio de non bis in idem se aplica también en el ámbito de la justicia transicional y que una persona que ha sido juzgada y condenada o absuelta por delitos cometidos durante el conflicto armado en Colombia no puede ser juzgada nuevamente por los mismos hechos en el marco de la justicia transicional.